Buenas tardes, estudiantes. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase a distancia. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es multiplicación y división de números decimales. Para poder llegar a trabajar con este nuevo contenido, es importante recordar algunas cosas, como por ejemplo, el concepto y el uso que se le da a los números decimales. En este caso, los números decimales, tal como señala la diapositiva, se utilizan para representar números más pequeños que la unidad. Veamos un ejemplo. El número que aparece allí en pantalla se lee 324 enteros con 571 milésimos, en donde el 4 son las unidades, en el 2 se ubican las decenas y en el 3 las centenas. Esa parte de números, ese conjunto de números, se denomina parte entera. A su vez, el número 5 corresponde a los décimos, el 7 a los centésimos y el 1 a los milésimos, siendo ese conjunto de números la parte decimal. Es importante recordar que en los números decimales, todos los números que se ubican a la izquierda de la coma corresponden a la parte entera, mientras que todos los números ubicados a la derecha de la parte, de la coma corresponde a la parte decimal. Vamos entonces con la multiplicación de números decimales. Primero hay que comentar que hay muchas formas de llegar a poder multiplicar números decimales. Pero vamos en primera instancia a conocer y ejemplificar un número decimal por un número natural. Veamos el primer ejemplo. Allí aparece 1,4, que la lectura de ese número es un entero 4 décimos multiplicado por 6. Allí se deja claro que hay una parte, un número decimal multiplicado por un número natural. ¿Cómo se desarrolla ese ejercicio? Se multiplica en primer lugar el 6 por el 4. Multiplicación que tiene como resultado o producto 24. Luego el 6 por el 1. 6 por 1 es 6 y se le suma la reserva, es 8. Ahora, como estamos multiplicando números decimales, allí hace falta algo en el resultado, que es la coma. La pregunta es, ¿dónde se ubica la coma? Fijémonos en el número 1,4. La coma está en medio de ellos dos. Pero, ¿cómo se contabiliza para saber dónde se ubica la coma? Nos posicionamos al sector derecho del número 4 y avanzamos hacia donde se encuentra la coma. ¿Cuántos espacios recorro desde el 4 hacia la coma? 1. Por lo tanto, ¿dónde se va a ubicar la coma en el resultado? Va a ser en medio. ¿Por qué razón? Porque de acá donde está el mouse, el puntero del mouse, allí se ubica, debería ocupar el primer espacio. Por tanto, acá se ubica la coma. Otro ejemplo, 0,25 por 3. De igual manera que el ejercicio anterior, primero comenzamos con la multiplicación del 3 por el 5, cuyo resultado es 15. Luego 3 por 2, 6 más la reserva es 7. Finalmente 3 por 0, eso es igual a 0. ¿Dónde va la coma? Lo mismo. Nos posicionamos acá. ¿Cuántos espacios hay para llegar a la coma? 1, 2.
hay dos espacios, por lo tanto, para poder saber dónde se ubica la coma en el resultado, nos posicionamos en el 5, y avanzamos hacia la izquierda. Dos espacios, 1, 2. Por lo tanto, la coma va a estar entre el 0 y el 7. Otra forma de poder desarrollar multiplicación de decimales es un número decimal por un número decimal. Veamos un ejemplo. Tenemos 2,1 por 3,4. Aquí, al igual que las multiplicaciones que ustedes conocen en otros años anteriores, uno debe comenzar por el número 4 multiplicando a cada uno de los números. Luego comenzamos por el 3. Veamos. En primer lugar, 4 por 1, eso es 4. 4 por 2, eso es 8. Continuamos con el número 3. Recordad que cuando comenzamos con la multiplicación de dos cifras, debemos dejar en la segunda línea un espacio. En este caso, 3 por 1 es 3. Se deja el espacio y se ubica el número en la siguiente fila o columna. 3 por 2 es 6. Una vez que ya se hizo la multiplicación, ahora lo que toca es sumar. 4, 8 más 3 es 11, nos reservamos 1, 6 más 1 es 7. ¿Dónde se ubica la coma? Vamos al ejercicio inicial. La primera cifra es 3,4. Desde el 4 contabilizamos hacia dónde está la coma y cuántos espacios ocupamos. Del 4, 1. Y del 1 hacia dónde está la coma, 2. Tenemos dos espacios. Por lo tanto, el resultado que nos arrojó la multiplicación, tomamos desde el 4, 1, 2. Es decir, dos espacios. Por tanto, la coma se va a ubicar entre el 7 y el 1. Resultado, 7 enteros, 14 centésimos. Veamos otro ejemplo. 4,5 por 2,3. Al igual que el ejercicio anterior. 3 por 5, 15. Me reservo 1. 3 por 4 son 12. Más 1 es 13. Seguimos con el siguiente número que es el 2. 2 por 5, 10. Me reservo 1. 2 por 4, 8. Más 1, 9. Ahora toca sumar. En primer lugar, 5. 3 más 0 es 0. Y 9 más 1 es 10. Ahora lo que queda es ubicar la coma. Para saber cuántos espacios tenemos que correr, para saber la coma, la ubicación de la coma, contabilizamos 1, 2, 2 espacios. Por tanto, desde el número 5, en el resultado final, contamos 2 espacios hacia la izquierda. 2 espacios hacia la izquierda. 1, 2. Es decir, la coma se va a ubicar entre el 0 y el 3. Ahora, una vez que ya nosotros hemos visto lo que es multiplicación de decimales, vamos a conocer la división de números decimales. Pasamos desde la multiplicación a la división. Para poder desarrollar la división de números decimales, sugiero utilizar un método que es bastante simple, en donde, tal como aparece ahí en la pantalla, es amplificando por potencia de 10. Amplificando. Recordando ese concepto, amplificar es multiplicar. Y cuando se habla por potencia de 10, no es que solo se tenga que multiplicar por 10, sino es que va a depender de cuántos números, el número decimal, cuántos números tenga
después de la coma. Es decir, cuando se habla por potencia de 10, yo podría multiplicar por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos son potencias de 10. Veamos un ejemplo. Tenemos la división 2,4 dividido 1,2. De acuerdo a el método de la amplificación por potencia de 10, me debo fijar cuántos números tengo posterior a la coma. En el primer número, 2,4, ¿cuántos números tengo después de la coma? 1. Por lo tanto, esa información que me arroja que es un número, eso lo reemplazo por un 0. Es decir, lo amplificaré por 10. El otro número que dice 1,2, también debo fijarme cuántos números hay posterior a la coma, es decir, después de la coma en el sector derecho. También hay un número, por lo tanto, eso me indica que la potencia de 10 tiene un 0. Por tanto, también debo multiplicar por 10. Veamos. Tomo el primer número, que es 2,4, y lo amplifico o lo multiplico por 10. Al multiplicar por 10, en primer lugar, voy a multiplicar por 1, donde 1 por 4 es 4, 1 por 2 es 2. Al amplificar o al multiplicar por una potencia de 10, basta con multiplicar el número distinto a 0 y una vez que tenga el resultado, agrego el 0. Ahora, lo que resta es ubicar la coma. ¿Dónde? De acuerdo a como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, basta con contar los espacios que hay desde el número que está posterior a la coma hacia donde se encuentra la misma. Es decir, en el 2,4 la coma se encuentra en medio de los dos números. Por tanto, ¿cuántos espacios hay desde el 4 hasta la coma? 1. Por lo tanto, el resultado que nos dio 240, me posiciono en el lugar del 0 y cuento un espacio hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Por lo tanto, la coma va a estar entre el 4 y el 0. Ese número, ¿cuál es? 24,0. Que en los números naturales, eso es igual a 24. Por tanto, ya tenemos claro que 2,4 al amplificarlo por 10 me da resultado 24. Ahora, tomo el 1,2. De igual manera lo amplifico por 10 o lo multiplico por 10. Amplificamos 1 por 2 en primer lugar, resultado 2, 1 por 1. Ahora basta con agregar el 0 al resultado. Lo agregamos y nos queda ubicar la coma. Al igual que en el ejemplo anterior, ¿cuántos espacios hay desde el número después de la coma hasta donde se encuentra la coma? Un espacio. Por tanto, contabilizamos hacia la izquierda la cantidad de espacios y nos da como resultado que el número es 12. Ya tenemos números naturales en vez de números decimales. Ahora nos queda dividir. 24 dividido 12. Si ustedes se fijan, el 2,4 pasó a convertirse en 24 y el 1,2 pasó a convertirse a 12. Ahora dividimos. Como ya sabemos, la tabla del 12. 12 multiplicado por ¿cuánto me da como resultado 24? El número es 2. 2 por 12 es 24. Para llegar a 24 es 0. Por lo tanto, el resultado de nuestra división 2,4 dividido 1,2 es 2. Veamos otro ejemplo.
3,2 dividido 0,8. Al igual que en el ejemplo anterior, nos debemos fijar cuántos espacios o cuántos números hay después de la coma hacia la derecha. En ambos números tenemos un solo número después de la coma. Por lo tanto, cada uno de ellos lo amplificaremos por potencia de 10. Tomamos el 3,2 y lo amplificamos por 10. Multiplicamos por 1, 1 por 2 es 2 y 1 por 3 es 3. Agregamos el 0 y ubicamos la coma contando, tal como los otros ejemplos, cuántos espacios hay antes de llegar a la coma. Un espacio, por tanto, el número final es 32. Seguimos con el otro número que es 0,8. Lo amplificamos por 10. Y eso nos da como resultado 8. Ya tenemos 32 dividido 8. La tabla del 8, cuántas veces está contenido el 8 en el 32, o puede ser 8 por cuánto me da como resultado 32. El número es 4, 4 por 8 es 32, para llegar a 32, 0. Estudiantes, hemos visto multiplicación de números decimales y división de números decimales. Ahora lo que queda es practicar lo aprendido.